A raíz de la publicación del episodio en el que recorrimos vagamente las generaciones, sus tendencias y particularidades, continué leyendo y viendo videos al respecto. Entre toda la información que hay en la web, elegí hablar un poco más profundamente de la generación Z y la infantilización de las personas que pertenecen a esta generación, ya sea por el trato que el mundo les da o la percepción que tienen de sí mismos. Muchas personas de esta generación están convencidas de que han hecho mucho menos que las generaciones anteriores, que son más débiles e inútiles, que aunque tengan la edad de un adulto se sienten como niños. Este comportamiento hace que justamente sus padres los traten como tales. A simple vista, esto parecería algo relativamente normal. Sin embargo, esto hace que las personas sean más propensas a la depresión, a la ansiedad y que se sientan incapaces de lograr más cosas por sí mismos. Incluso algunos simplemente no desean lograr nada. Estas personas han sido criadas y educadas pensando que el mundo les debe algo. Muchos no desean realizar estudios o buscarse un empleo. Simplemente sueñan o bien con dedicarse a ser youtubers o streamers de cualquier tipo o sencillamente buscar quien los mantenga. Lo cierto es que nuestra concepción de la adultez ha cambiado mucho con el tiempo, pero la economía, la cultura, la educación y sobre todo el mercado laboral han cambiado enormemente. Solamente hay que ver el precio de la vivienda y que por eso no solamente ellos, sino muchos de nosotros seamos catalogados como la generación sin techo. En la actualidad se requiere mayor experiencia laboral y los empleos no suelen ser remunerados adecuadamente, además de requerirse mayor educación superior para labores en las que no es estrictamente necesario, o como acabo de decir, donde se contrata por salarios inferiores. A principios y mediados de siglo no había mucha diferencia entre la adultez y la niñez. Por supuesto, los cambios socioculturales han modificado todo esto. La infantilización se da cuando un adulto mayor trata a un adulto menor como a un niño, y de hecho esto se considera una especie de abuso, pues reduce la autonomía y subestima las capacidades de la persona víctima. Termina siendo algo perjudicial a nivel personal y social, pues se les ve y se sienten como inferiores y capaces de muy poco. Este tipo de abuso se da muy a menudo entre padres e hijos, en donde los hijos son tratados como si fueran más jóvenes de lo que realmente son. Se les trata con mayor condescendencia y se les priva del mundo real y de las responsabilidades que conlleva la adultez. En este punto la persona empieza a ser vista como floja, irresponsable o nacida en una burbuja, etc. Muchos adultos de la generación Z consideran que no han logrado nada en comparación con las generaciones anteriores, como mencioné, pues a los 21 años sus padres o abuelos ya tenían trabajos estables y hogares conformados, eran propietarios de casas o tierras, y esto les resulta humillante, pues la infantilización les roba autonomía y los incapacita para comprender que la realidad actual es muy diferente. El amor de los padres demostrado de esa manera puede tener buenas intenciones, pero en muchas otras ocasiones tiene el propósito de quitarle poder a la persona. Sin embargo, esto también pasa con ancianos, con personas de color, de comunidades LGTBIQ+, personas con autismo o con alguna discapacidad mental, etc. Una de las principales causas de la infantilización es la crianza helicóptero, que se da cuando los padres sobreprotegen a sus hijos involucrándose en cada detalle de su vida. Este término nació de una anécdota contada por un joven en un libro en el que decía que la madre parecía flotar sobre él todo el tiempo. Este tipo de crianza provoca en los niños un nulo desarrollo de la madurez social, que genera independencia nociva de la madre o el padre, tienen peor toma de decisiones, se les dificulta generar amistades y vínculos, tienen alteraciones del sueño e incluso pueden llegar a generar impotencia sexual, pues los padres estuvieron presentes todo el tiempo y no pudieron tener experiencias propias de autodescubrimiento durante la adolescencia.
Otra razón puede ser la relacionada con tener padres narcisistas. Aunque estos casos son relativamente escasos, también se presentan. En este escenario los padres no quieren que sus hijos crezcan, que no dependan de ellos, y por eso tratarán de evitar que maduren y puedan tomar sus propias decisiones. Esto también se traslada a las parejas narcisistas que quieren que su pareja dependa de ellos, pero ese es un tema diferente. El círculo vicioso del pseudoadulto es provocado por múltiples factores, pero la infantilización es lo que anula la capacidad del individuo, lo que limita sus acciones, que la autonomía se pierda, que los fracasos produzcan más frustración, que se eludan las responsabilidades. La afectación en la autoestima impacta el crecimiento personal y profesional. El individuo no desarrolla ni consigue herramientas para manejar el estrés, para confrontar problemas o desempeñarse de manera óptima socialmente. Que hoy se hable de manera despectiva de la generación de cristal no es más que el resultado de lo que menciono. De cualquier modo, cabe aclarar que, aunque sea socialmente aceptado, el hecho de que personas millennials o de la generación X que fueron o fuimos criados y educados en entornos tal vez más violentos y poco ortodoxos sean la manera adecuada de educar tampoco es cierto, pues de allí también se desarrollaron muchísimas condiciones mentales que hoy afectan a la sociedad en general, como por ejemplo los padres sobreprotectores que podemos o solemos ser. En Estados Unidos, muchos jóvenes adultos carecen de capacidades para debatir ideas. Se han publicado casos en los que jóvenes lloran cuando profesores expertos en algún área exponen hechos con los que ellos no están de acuerdo. En pocas palabras, las universidades en países supuestamente desarrollados se están convirtiendo en guarderías subsidiadas. La adultez no es lo que creemos, o al menos no lo que la mayoría de la generación Z cree que es. En su mayoría tienen una visión sesgada y desactualizada de la misma. El concepto de adultez que solemos tener obedece a la cultura occidental. Ya las orientales, africanas e indígenas, por ejemplo, suelen cambiar bastante. Además, debemos reconocer que convertirnos en adultos es algo simbólico, no biológico. La adolescencia en nuestra cultura está enmarcada por una búsqueda de identidad, independencia y experimentación, o al menos en la actual. La educación y la preparación para el mundo laboral son considerados fundamentales en esta etapa. Por ejemplo, los asiáticos tienen expectativas muy altas sobre los jóvenes, y en las culturas indígenas casi no se logra distinguir la diferencia entre la niñez y la adultez, pero no ahondaré mucho en ellos. En nuestra cultura hay un enfoque a lo individual, mientras que en otras culturas los rituales aplican mucho a lo social y a la vida en comunidad. La fiesta de 15 años en las mujeres y los logros académicos o cumplir 18 años como mucho son lo que distinguen a las personas occidentales en lo que a rituales respecta, y son estos rituales los que definen el paso de una persona a la adultez, a una vida lineal y predecible, son el ingreso a la esclavitud moderna. Son estos hitos los que nos hacen pensar que ya somos adultos, pero eso varía dependiendo de la persona. La adultez es básicamente algo que está en nuestras cabezas. Todos los antecedentes indican que era más fácil ser adulto antes que ahora. Las transformaciones sociales sufridas después de las grandes guerras permitieron a los jóvenes alcanzar fácilmente algunos criterios de adultez, como independizarse con mayor facilidad, tener independencia económica aunque vivieran con sus padres. Para entonces el mercado laboral era más accesible para los jóvenes, incluso para los que tenían un nivel educativo bajo o que no habían terminado el colegio. Estos podían conseguir algún empleo por un buen sueldo. En cambio, en la actualidad, los estudios superiores son imperativos para acceder al mercado laboral. El costo de vida para entonces era más bajo en relación a los salarios, lo que facilitaba que los jóvenes formaran sus propias familias a temprana edad, no libres de sacrificios, por supuesto. La especulación inmobiliaria no tenía comparación con la actual, y además han cambiado los roles sociales y las expectativas culturales. Entonces se había definido una especie de vida estándar, que incluía educación, empleo, matrimonio y familia. Era una vida casi escrita y fácil de alcanzar,
Así, cumplir con estos requisitos era indispensable para ser conocido como adulto socialmente. Los tiempos han cambiado. Afortunadamente ya no vivimos una época posguerra y la concepción del término adulto debe cambiar drásticamente. En la actualidad, realizar estudios superiores es de vital importancia. Esto, si bien no asegurará nada, al menos pone a las personas en un mejor lugar en el salvaje mundo laboral. Aprender algo por cuenta propia también es una opción, pero al ritmo al que se mueve el mundo ahora, además de aprenderlo rápidamente, también se tiene que sobrevivir en una sociedad de consumo que impone el ritmo del capitalismo salvaje. Como ya mencioné, la especulación inmobiliaria es uno de los principales motivos por los cuales muchos jóvenes adultos no pueden independizarse de sus padres. Además, otros tópicos como los cambios en los valores culturales y sociales, como el matrimonio, los hijos, incluso la vida de pareja en general, han ido mutando. Muchos adultos ya no tienen ese ideal, prefieren embarcarse en otros proyectos de autorrealización, buscar posibilidades en otros países, etc. Lo paradójico es que aunque tengan otras ideas o expectativas frente a la adultez, no consigan sentirse como adultos. Esto debido a que la expectativa ha estado tan presente en nuestra cultura que cuesta desarraigarse de ella. Otro factor importante que genera un impacto en la percepción de qué es ser adulto para la generación Z son las redes sociales. Allí les muestran lo que otras personas hacen como adultos o a su edad, y esto influye de forma decisiva en las perspectivas de las personas. Perspectivas que casi siempre terminan tergiversadas, pues si no encajan en esos estándares, significa que algo está mal en ellos. De cualquier modo, es probable que esta próxima generación de adultos tenga un enfoque más individual, que haya una mayor inclinación hacia el conocimiento de sí mismos, al manejo de las emociones, que generen habilidades más estoicas. Ya no se reduce tanto a tener un empleo estable, un auto lujoso o una casa, sino una independencia al momento de tomar decisiones. Además, estos adultos tienen la oportunidad de educarse continuamente y aprender muchas habilidades, lo que los hará más funcionales y podrán cambiar más fácilmente de empleo y experimentar en varios y nuevos rubros para explotar todas esas habilidades obtenidas. Lo que se estudió hace 10 años hoy puede ser algo obsoleto, así que a mayor adquisición de conocimiento habrá más probabilidades de poner en práctica la educación adquirida. Esta mentalidad, desde mi punto de vista, los pone y pondrá un paso adelante de los demás adultos. Al mismo tiempo, esto se conecta directamente con la flexibilidad laboral. Para generaciones anteriores, lo normal era conseguir un trabajo estable, con un salario decente, con las prestaciones legales, prestaciones que hoy todavía creemos que es un favor que nos hacen las empresas cuando es nuestro derecho, y trabajar en el mismo lugar por más de 30 años hasta conseguir una pensión. Ahora basta con tener una laptop y conexión a internet para trabajar desde cualquier lugar del mundo. Esto independientemente de sus consecuencias, claro está, como lo que vivimos hoy en mi ciudad natal, Medellín, en la que los extranjeros vienen, colonizan, hacen de nuestra tierra un pequeño prostíbulo, su pequeño harén para placeres y negocios, provocan el incremento de precios en las viviendas y hacen la vida imposible para los lugareños y regresan a sus países como si nada pasara, pero eso ya es harina de otro costal. Esa búsqueda de la felicidad de estos nuevos adultos es también algo contraproducente desde mi punto de vista, porque se aferran demasiado a lo que se conoce como positivismo tóxico, en donde se tiene la falsa creencia de que con desear algo con mucha fuerza se va a materializar. Sin embargo, debo reconocer que esa mentalidad, una vez puesta en práctica de manera consciente, teniendo en cuenta los riesgos, comprendiendo que no todo va a resultar como se espera y que los traspiés, las caídas y las decepciones están implícitas en el riesgo, y a su vez que ejercitando la resiliencia puede resultar en la experimentación de vivencias enriquecedoras que pueden llevar a alcanzar metas y encontrar el camino que, como ya he dicho en otras ocasiones, lleve al equilibrio y a la tranquilidad, antes que a la felicidad misma, pues ella no es más que la consecuencia de todo lo anterior. La academia propone un término para esta generación de adultos: adultez emergente. El concepto no es más que una fase que se desarrolla entre la adolescencia y la adultez, caracterizada por la exploración de la identidad, la inestabilidad y el enfoque en sí mismo.
La etapa está comprendida entre los 18 y 25 años. Estos adolescentes adultos no responden con certeza sí o no a la pregunta si se sienten adultos, porque sencillamente no lo saben. Y esto pues no está mal, y no es que sean una generación de cristal como solemos llamarlos despectivamente. Es solo que la generación Z ha sido como toda generación marcada por eventos, cambios y revoluciones de pensamiento, que los han llevado a ser lo que son hoy. Una generación a la que le cuesta reconocerse y que por una parte son juzgados severamente y por otra excesivamente cuidados, provocando que la incertidumbre y el miedo al mundo sea mayor. En conclusión, si estás escuchando esto y te está pasando o conoces a alguien que se está sintiendo perdido o confundido, puedes compartirle este episodio. Puede encontrar alguna idea o algo que pueda aclarar un poco el camino. Vivir en nuestras propias ideas puede ser un error. Hay que empezar a romper paradigmas, dejar de lado creencias y abrirse al mundo y al cambio inevitable que éste trae. Hay que romper el molde y salir de la zona de confort. Sé que suena trillada. No es tan fácil como decirlo, pero se puede lograr. Ya no hay una ruta o un estándar para ser adulto. No hay, y de hecho nunca ha habido truco. Tal vez el único truco es el que nos ha enseñado la evolución. Solamente sobrevive el que mejor se adapte. El mundo no va a parar a esperarnos. La realidad económica y social, la globalización, son hechos que están ahí y probablemente no puedan cambiarse. El que debe mutar, responsabilizarse de modificar la realidad, es solamente uno mismo. Ya no se comparen más con otros y menos con los padres o con los adultos de otras generaciones. Eso sí, no confíen en la palabra de nadie. Y recuérdenlo, memento mori, pueden irse cuando quieran.